Nuevamente, muy buenos días. Inició su preparación académica con la educación primaria en el Centro Educativo Celaya. Cursó la secundaria en el Colegio Marista, la preparatoria en la Escuela Pickering College de Ontario, Canadá. Estudió en la University of North Texas en Denton. Su primera incursión en el mundo laboral fue en la empresa japonesa Seiko Epson en Texas, como gerente de planeación en 1987. Regresa a su natal Celaya y tiene importantes participaciones en el sector empresarial y de negocios, como cofundador y director general de Susazón desde 1992, cofundador y director general del SUBE del Bajío desde 1996, cofundador y director general de Altamesa desde 2014. Entre los principales cargos que podemos mencionar de manera muy sintetizada, les puedo comentar que ha sido presidente de la Asociación del Empresariado de la Ciudad Industrial de Celaya, presidente del Sistema Producto Bovinos Cárnicos del Estado de Guanajuato, presidente del COFOSI, integrante del Consejo de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato, integrante del Consejo de la Comisión de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, presidente de la Asociación del Empresariado Celayense, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya en los años 2010 al 2012. Del 2018 fue presidente del Clúster de Alimentos del Estado en julio del 2018. Y del 2018 a la fecha, pues es un honor tenerlo como secretario de Desarrollo Económico Sustentable. ¿De quién les he hablado? Del licenciado Mauricio Usabiaga Díaz Barriga. Licenciado, es un privilegio el poder tener el honor de presentarlo y que sea parte importante y fundamental de Expo MIPYME Guanajuato 2020 Digital. Bienvenido y será un placer poderlo escuchar. Adelante, secretario. Muchas gracias, Lupita. Buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, al contador Rafael Lamadrid, a esta invitación para exponer la conferencia inaugural de esta 12ª edición de Expo MIPYME Guanajuato 2020 Digital. Obviamente saludo también a Roberto Adame, a Ricardo Garrido, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel Allende, ¿sí? Y también obviamente a todos los que nos están escuchando, ¿sí? A través de esta transmisión. Vamos a comenzar con la ponencia. Les voy a tratar de compartir una información. Sí, el título que vamos a presentar el día de hoy es Reto de las MIPYMES guanajuatenses ante el COVID. Como todos sabemos, realmente estamos viviendo una situación no típica. La última situación que el ser humano vivió de una pandemia de esta naturaleza fue a principios del siglo XX. ¿Cuál fue esa pandemia? Fue la fiebre española. Obviamente, en cuestión proporcional de mortandad, fue mucho más grave aquella que la que estamos viviendo hoy en día. Voy a empezar con la presentación. Sí, va a haber 3 temas que espero poderles ubicar y transmitir información en esta presentación. Lo primero es la evolución económica de Guanajuato, que nos llevó a la 6ª economía nacional. La segunda es los escenarios por efecto de la política pública federal y el COVID-19. Y el tercero es cuál es la visión de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para poder sobresalir y posicionarnos mejor en el ámbito internacional.
Aquí les transmito estos datos que son importantes y vamos viendo la evolución que tuvo la economía de Guanajuato en los últimos 3 sexenios. En el 2000 vemos cómo va creciendo el Producto Interno Bruto per cápita en lo que viene, es total, en lo que va anual, promedio, durante los primeros sexenios. El primer sexenio fue del 2000 al 2006, crecimos con un promedio de 3.3%. Después del 2006 al 2012, crecimos al 3.1%. Aquí cabe mencionar que en el 2009 tuvimos una crisis económica fuerte a nivel internacional. Por eso bajamos 0.2% de lo que llevábamos en el sexenio anterior. Y donde se vio el mayor crecimiento fue en el último sexenio. Obviamente mucho fue por la plataforma que se estableció en los últimos sexenios y Guanajuato alcanzó el 4.2%, algo que no habíamos visto desde los años 50. También un dato importante es la inversión directa extranjera. En el primer sexenio de 2000 al 2006 tuvimos 307 millones de dólares. En el segundo sexenio subieron a 890. Y en el último sexenio de Miguel Márquez tuvimos la cantidad exorbitante de 1.852 millones de dólares. ¿Cómo estuvo la economía formal? Que también es una situación que en México ha padecido la economía informal durante mucho tiempo. Aquí en el estado tuvimos muchos que fueron incluidos a la economía formal. ¿Y qué es la medición que nos dan estos datos? Es el Seguro Social. En el primer sexenio promedio anual subieron 13,000 afiliados anualmente. En el segundo subieron a 21,000 y el último sexenio tuvimos un promedio de 49,000 afiliados promedio durante ese sexenio. Y por último, las exportaciones. En las exportaciones, en el primer sexenio, fueron 20,000 millones, bueno, un 20% subió la exportación del Estado. En el segundo sexenio subió un 30% y terminamos en el último sexenio del 2012 al 2018 con exportaciones arriba del 49%. Los indicadores, ¿sí? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto del Estado? Llegamos a cerca de 51 billones de dólares, que son 50,300 millones de dólares. Lo que viene siendo la inversión directa extranjera va a 2,406 millones de dólares. Somos la cuarta a nivel nacional. En lo que son incorporaciones de la fuerza laboral formal, estamos en quinto lugar, con 1,011,000, esos eran los indicadores del 19, y las exportaciones, exportamos 24,900 millones de dólares, y eso nos pone en el sexto lugar a nivel nacional. Las MIPYMES teníamos más de 241,000 unidades económicas activas en el estado. Todo esto fue antes del COVID. Aquí son algunos números que les proporcionamos de qué es lo que ha vivido nuestro país en los últimos 2 años de las políticas públicas federales y obviamente agraviado por el COVID-19. En empleos formales en México hemos retrocedido un promedio de 3 años. Tenemos los empleos formales que teníamos en el 2017. En los ingresos públicos en México, tanto de la federación como de estados, la mayoría de los estados, hemos retrocedido 5 años. Tenemos el promedio que teníamos en el 2015. El nivel de consumo en México, debido al poder adquisitivo del mexicano, que aquí cabe resaltar las 2 devaluaciones que tuvimos. En el 2014 tuvimos una devaluación de 12.75 el dólar, a después que se estabilizó a cerca de 18.70. Aquí fue una devaluación de cerca del 50%, y como todos recordamos, la última devaluación de marzo, que corre el dólar de 18.70 y se posicionó entre 22.50 y 23 pesos,
que es la paridad que tenemos hoy en día. Eso nos llevó, obviamente, a un retroceso conjuntamente con el cierre laboral del COVID de 10 años. Tenemos el nivel de consumo en el país de lo que teníamos en el 2010. El tamaño de la economía, obviamente, con estas dos evaluaciones que les acabo de comentar, como se miden todas las economías, los productos internos brutos de los países en dólares, obviamente eso pesa mucho a la economía mexicana. Hemos retrocedido en estos 2 años, 10 años, tenemos una economía similar a la que teníamos en dólares del 2010. Y Pemex, que era el gran aportador de recurso público que realmente compensaba la falta de empleo formal en el país, obviamente tenemos la misma producción petrolera que teníamos hace 41 años. Hemos retrocedido a lo que producía el país de crudo del año de 1979. El Producto Interno Bruto per cápita, les comentaba de las devaluaciones, eso nos pega. Y desafortunadamente, pues también la población, o afortunadamente, porque también viéndola de un punto es positiva, el Producto Interno Bruto per cápita, como tenemos mayor población, tenemos el Producto Interno Bruto per cápita similar a lo que teníamos en 1999. Aquí cabe mencionar que también pega mucho los ingresos petroleros. Estamos produciendo, como lo comentaba en la lámina anterior, lo que se producía en 1979, y también el precio del petróleo pues se cayó drásticamente en los últimos años. La inversión fija bruta, tenemos obviamente de parte del gobierno federal, estamos invirtiendo en dólares lo que se invertía en 1997, y la refinación del país, tenemos una refinación similar en volumen a lo que tenía México en 1991. Obviamente aquí pega mucho la extracción del crudo mexicano para poderlo refinar en las refinerías mexicanas. Sí, obviamente les quiero compartir, me ponen las caras, les quiero compartir un poco de lo que viene siendo lo del COVID. Y aquí vamos a pasar a lo que viene siendo el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, el crecimiento en el 2017 era del 4.7%, pero vemos una caída ya bastante significativa para el 2018. Se colapsa de 4.7 a 1.2. Y aquí nos afectó mucho como estado la inundación de la planta Honda que se dio por el desbordamiento, no fue el desbordamiento, se abrieron las compuertas, obviamente de la represa de San Miguel Allende, y tuvimos que parar cerca de 6 meses la producción de automóviles en lo que es la planta de Honda en la ciudad de Celaya. Y nos afectó pues cerca de 3.5% en el Producto Interno Bruto del Estado. Para el 2019 tenemos que recordar obviamente el gasolinazo. Por primera vez en la historia reciente de México nos quedamos realmente sin combustibles fósiles para el comercio y para la actividad económica en el Estado, y eso reflejó una pérdida en el Estado de 16,000 millones de pesos. Y eso obviamente se ve afectado nuevamente en lo que viene siendo el PIB guanajuatense, y caímos a menos 0.2%. Cabe incluir aquí también que bajaron en ese año sustancialmente las inversiones extranjeras y locales. ¿Por qué razón? Es mucho credibilidad. Como sabemos, en el medio empresarial, el factor más importante es la credibilidad, es la certeza de las inversiones. Obviamente, en el año 2018 se ve trastocada la decisión federal de cancelar el aeropuerto, y eso nos llevó a una serie de decisiones a nivel federal donde se perdió la confianza del extranjero y también de empresarios locales, donde tuvieron temor para invertir en el país. ¿Cuál es el impacto potencial que estamos previendo para la economía de Guanajuato con el COVID? Estamos previendo una caída del 6.8%. Obviamente todo es relativo. ¿Cuánto estamos considerando que va a caer la economía nacional?
estamos considerando que llegue hasta los menos 12%. Entonces Guanajuato caería casi a la mitad de lo que caería la economía nacional. Después vienen datos de los sectores industriales, ¿sí? ¿Cuánto es lo que prevemos que al inicio de la pandemia se previó que se podían afectar cerca de 180,000 empleos totales? En este número van incluidos los empleos formales e informales. De los formales se tenía estipulado que podíamos perder 75,000 empleos. El resto serían de la economía informal. ¿Y en qué rubros es donde veíamos que se iban a ver más afectados? Obviamente, el primer rubro es el turismo y el comercio. Ahí teníamos una estimación de que se perdieran cerca de 72,500 empleos. En servicios, como segundo lugar, 33,018. En la construcción, 15,851. En la automotriz, esperábamos que a lo mejor podíamos tener la pérdida de 23,885 empleos. Y en el calzado y confección, ¿sí? 15,008 empleos. Y el resto de los sectores considerábamos un total de 25,659. Cabe resaltar que esto eran realmente, viendo hacia el futuro, era un pronóstico de lo que esperábamos, y este pronóstico se hizo en el mes de febrero del 2020. Y aquí están los sectores ya, lo que ha sido una realidad de lo que venía siendo en la lámina anterior, que era un pronóstico. Aquí vemos la realidad. Vamos mejor de lo esperado. Esto nos ha ayudado mucho, que el gobierno americano invirtió mucho recurso, mucho flujo en su economía. Invirtieron más de 3 trillones de dólares. Para darles una idea de la dimensión de la aportación, la economía mexicana en números redondos equivale a 1 trillón de dólares anuales. Ellos invirtieron el equivalente de lo que el país México produce durante 3 años. Y obviamente, como el 85% de las exportaciones de Guanajuato van al país de Norteamérica, a Estados Unidos, entonces esto ayudó mucho a la demanda, y obviamente los productos guanajuatenses siguieron demandándose. ¿En qué rubros fue donde más éxito hemos tenido o donde los sectores económicos han estado menos perjudicados? Es el sector primario. Aquí vemos en la lámina de las pérdidas de empleo. Obviamente el sector primario no perdió, sino siguió contratando gente. Ahí durante la pandemia hemos ganado 8,272 plazas. Y las pérdidas se dan en industria eléctrica y de agua, 235, en industrias extractivas, 458, que es minería principalmente, transportes y comunicaciones, 1,141, servicios sociales y comunales, 2,818, el comercio, 3,361, construcción, 6,485, y aquí vienen realmente los segmentos donde se han visto más afectados. Los servicios para empresas, personas y el hogar, 10,371, y la transformación, que son 30,812. Aquí cabe mencionar que estos datos son a finales de julio, y hasta finales de junio llevábamos 50,500 en pérdida. O sea, en el mes de julio tuvimos por primera vez, y somos de los primeros 8 estados en la República que tenemos números favorables, o sea, números positivos. Dejamos de perder y empezamos obviamente a ganar parte de lo que habíamos concedido de rezago en la generación de empleo. Y aquí están los rubros, obviamente en el sector industrial. De los 30,812, no voy a leer todos, pero aquí cabe resaltar que la industria más afectada fue el cuero y el calzado. De esta industria, que equivale obviamente a 30,812 empleos perdidos, la mitad están en el cuero y calzado. Aquí tuvimos una buena señal de la economía, como les comentaba, gracias a la aportación del gobierno americano
para poder sostener esa capacidad de compra de los americanos y que siguieran, obviamente, pidiendo el producto mexicano y consumiéndolo. ¿Cuáles son los municipios con mayor pérdida de empleo? Son principalmente 6. Tenemos a la ciudad de Guanajuato con una pérdida de 1,939, San Francisco del Rincón con 2,227, Silao 3,506, Irapuato 3,777, Celaya con 4,080 empleos, y aquí vemos nuevamente a León con 26,725. Es mucho debido a la industria del cuero y calzado. Cabe mencionar que estos números son solamente de la economía formal. Aquí no está incluido la informalidad porque no tenemos manera de medirla, pero tenemos más o menos un porcentaje de cada empleo perdido formal. Se pierde aproximadamente 1,5 de empleos informales. Y también cabe resaltar que hubo 5 municipios que no han perdido empleo, sino que han ganado. Es el municipio de Dolores Hidalgo, Apaseo el Grande, San Felipe, Tarimoro y Pueblo Nuevo. Ahora, ¿cuál es la visión del estado de Guanajuato? Y aquí es lo interesante. Tenemos que entender que el mundo cambió. El mundo no volverá a ser lo mismo de lo que fue antes de la pandemia, porque los cambios ya venían, los teníamos obviamente encima de nosotros, pero había veces que no queríamos aceptar una realidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a 3 factores. Primero, el factor de globalización. Sabemos que la primera globalización se dio bajo el imperio inglés en el siglo XIX. La segunda globalización fue, obviamente, está siendo todavía bajo el imperio, podríamos llamarle, o la economía americana, pero lo que nos llama mucho la atención es que la globalización de estos 2 países que lucharon durante tantos siglos para implementarla a nivel internacional, son los primeros que se están retractando de ella, ¿sí? Y vemos realmente una señal muy marcada de los británicos saliéndose de la Unión Europea y de los americanos como están tratando a muchos de sus aliados comerciales. El segundo factor es, obviamente, los filósofos dicen que viene un cambio trascendental en la mentalidad y filosofía de cómo el ser humano percibe la vida. Vivimos durante los últimos 200 años y medio bajo el humanismo, que el resultado o el fruto del humanismo era el individualismo. Ahora estamos cambiando a algo plural. Estamos en la era de la conectividad. Necesitamos abrirnos y necesitamos gestar un ecosistema entre todos que nos dé esa competitividad añadida a nuestra productividad para poder ser protagonistas en el mercado internacional. Y aquí hay una tabla que les comparto que realmente nos enseña mucho y me voy a enfocar solamente a 3 factores. El primero es donde está la flecha, pero antes de irnos al Producto Interno Bruto per cápita, me gustaría ver los 2 renglones de abajo, la inversión extranjera y el empleo formal. Aquí vemos, nosotros contabilizamos 25 años del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Cómo impactaron en la economía nacional y estatal? En la inversión extranjera, México en esos 25 años crece 611%, cuando el estado de Guanajuato creció el 6,610%. Creció más de 10 tantos de lo que creció la federación. En el empleo formal, obviamente también tenemos algo similar. Es impactante porque no crecemos tanto. Al otro que me refiero es exportaciones. Las exportaciones, la federación crece el 788% y Guanajuato crece 7,900%. Aquí nuevamente el estado crece más de 10 tantos de lo que crece México como país. Pero donde tenemos que enfocarnos y donde va mucho
de la política que les voy a platicar económica del estado de Guanajuato es de la reflexión del siguiente rubro, que es el Producto Interno Bruto per cápita. Cuando la macroeconomía crece en 4 dígitos en el estado, el PIB per cápita crece solamente en 2 dígitos. En el país creció al 36.7% y en Guanajuato el 61.5%. ¿Qué quiere decir? Que el Tratado de Libre Comercio podríamos decir que fue un auge similar al porfiriato para lo que fue la macroeconomía, pero dejamos de ser incluyentes con gran parte de la población. El gran reto del nuevo Tratado de Norteamérica, que es el TEMEC, es cómo vamos a poder o gestar esas estructuras de poder ser más incluyentes y bajar la riqueza a un mayor porcentaje de la población del estado de Guanajuato. ¿Sí? Y es en donde vamos a estar enfocados. La siguiente. Sí, estos son los hallazgos que hemos visto de los años anteriores. El primero es: nadie puede rehusar o nadie puede negar que tanto el país como el estado ha crecido económicamente, pero nos ha faltado desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo? Crecimiento es meramente económico, es realmente material, pero el desarrollo tiene que ser ese equilibrio entre lo social, lo ecológico y lo económico. Hemos desbalanceado mucho nuestra ecología, los mantos acuíferos siguen agotándose, la calidad de aire y la calidad de agua cada vez se deterioran más, y también la erosión del suelo en el estado de Guanajuato. Y obviamente en cuestión social, como lo veíamos en la lámina anterior, tenemos que hacer y compartir la generación de riqueza en una mayor cantidad de gente de la población del estado de Guanajuato. El segundo punto es: estamos convencidos de que hoy la productividad no necesariamente nos da la competitividad. Aquí necesitamos transversalidad a través del ecosistema. Y aquí les voy a platicar en los siguientes pasos qué nos referimos al ecosistema. El tercer punto es propiciar la inclusión y meritocracia. Como lo comentaba, tenemos que ser más plurales, más compartidos y más incluyentes. Y también un punto importante: uno de los mayores pesares del Estado como del país es la pérdida del talento. Perdemos a mucho talento natural y no hemos podido gestar una infraestructura o un ecosistema que sea atractivo para atraer talento de otros estados o de otros países, como lo han hecho los americanos. Y aquí cabe mencionar que los americanos tienen la economía más fuerte del mundo, no porque ellos gesten el 100% del talento que se requiere para su innovación y para esa competitividad, sino que su ecosistema es muy amigable y muy interesante para el talento mundial o internacional que migre a trabajar y habitar en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces aquí tenemos que tratar de impulsar la meritocracia, que la persona y el individuo se gane su posicionamiento en la sociedad debido a sus méritos, que no sea necesario venir de una familia acaudalada o de una familia de abolengo para poder tener competitividad y una mejor calidad de vida en nuestro estado. El cuarto punto es incentivar la innovación y el emprendimiento. En el pasado, en Guanajuato, hemos confundido la innovación con inventiva y nos ha costado muy caro. Lo voy a tratar de explicar. La inventiva es conocer aquello que desconoce el ser humano. Es un proceso largo, es un proceso caro y desafortunadamente hay veces que no es pragmático, no nos sirve y no beneficia para una mejor calidad de vida de las personas en el estado. En cambio, la innovación es mezclar 2 o más variables ya conocidas que le gesta una diferenciación al producto. De esta manera es barata la innovación, es a corto plazo y debe reflejarse en el estado de resultados de las empresas. Entonces, lo que queremos es enfocarnos en la innovación más que en la inventiva y también salir a buscar
grandes descubrimientos a nivel internacional donde podamos nosotros comprar licenciamientos y los licenciamientos traerlos para implementarlos en las MIPYMES lo antes posible. No esperar a la inventiva del Estado, que vemos que en el pasado ha traído muy poco beneficio en costo-beneficio para los ciudadanos del Estado. Esto no quiere decir que vamos a abandonar la inventiva, pero sí tenemos que irnos a una ley de Pareto. A lo mejor 20% inventiva, 80% innovación. El quinto punto es respeto a la aptitud de la tierra. Como lo comentaba, la ecología está muy dañada en nuestro estado. Tenemos que empezar a respetar la aptitud de la tierra, porque así como el ser humano tiene vocación, la tierra tiene aptitud. Y en el pasado, desafortunadamente mucho por el reparto agrario, no se respetó la aptitud de la tierra y eso nos llevó a tener tierras abandonadas, muy erosionadas, y cuando la tierra está erosionada y llueve, los mantos acuíferos no se retroalimentan porque el agua no permea a los mantos acuíferos, sino que corre a los océanos. Y cabe obviamente resaltar que aquí, cuando vino el filósofo alemán Alejandro Humboldt, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, aquí en el estado detectó la vertiente de los océanos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la parte más alta del territorio nacional. ¿Sí? ¿Dónde lo ubica él? En la cordillera que está paralela a la carretera 57, a la altura de San Diego de la Unión. Ahí la cordillera que ven a mano derecha, hay una hacienda que se llama La Jaula. Ahí lo que llueve de la cordillera hacia el oriente se va al Golfo de México y hacia la izquierda se va al Pacífico. Entonces tenemos que cuidar mucho la tierra para poder recuperar nuestros mantos acuíferos. El sexto es fortalecer el ecosistema y aquí les voy a platicar qué es el ecosistema. Es todo lo que nos rodea, desde la movilidad del personal, la logística para poder traer al territorio del Estado materia prima o sacar nuestro producto terminado. También tener suficiente energía en cantidad, en calidad y en precio energética, porque debemos de recordar que la digitalización va a requerir grandes cantidades de energía eléctrica. Necesitamos seguridad, Estado de Derecho, educación pertinente, educación que realmente se requiera para la productividad del Estado. Y así como estos 6 factores hay muchos más, pero no me gustaría ahorita tomarles su tiempo para platicarles de esto. El séptimo factor es acentuar el pragmatismo estratégico. Tenemos que ser más pragmáticos para generar riqueza y mejorar la calidad de vida del guanajuatense. Cabe resaltar que todo lo que estamos hablando son medios. El fin último que tenemos que tener en mente es la mejora de calidad de vida de todos los guanajuatenses. Y sabemos que esto se va a dar mucho a través de las MIPYMES. Aquí, el gran reto que tenemos es tratar de incorporarnos al 4.0. Es esta nueva revolución industrial. ¿Y cuál es realmente una fórmula simplista, pero que nos pueda ayudar a entender esta nueva era? Es la era de digitalización y nosotros comentamos que cuando unes digitalización, que en la digitalización necesitas 2 factores primordiales, talento humano y energía eléctrica. El talento humano tiene que estar enfocado principalmente en matemáticas y en ciencias. Desafortunadamente, nuestras academias producen muy poco matemático y muy poco científico. Tenemos que reforzarlas. Y en la cuestión energética, Guanajuato el día de hoy consume 12 gigawatts. Para el 2030 vamos a necesitar cerca de 24 gigawatts. Tenemos que duplicar la capacidad de generación energética. Y si la digitalización la sumamos con la conectividad, nos da la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial nos da una velocidad de cambio que antes, en el pasado, no la habíamos visto como seres humanos. Por eso necesitamos tener mucha velocidad con toda nuestra innovación, implementarla y no dejar constantemente de innovar. La innovación es un prerequisito para la competitividad del Estado, pero quiero resaltar que también se necesita talento humano y energía eléctrica.
Sí, y aquí están realmente 5 factores donde tenemos que enfocarnos para el crecimiento. Lo comentaba, la inteligencia artificial, conectarnos al 4.0, y Guanajuato tiene ahorita, yo podría decir que los 4 factores que comentan los geopolíticos para una verdadera competitividad a nivel internacional. Yo creo que Guanajuato, como México, ya no podemos ser simples espectadores de lo que pasa en el mundo. Guanajuato tiene la capacidad y tenemos esa pujanza humana para ser protagonistas. Y para esto necesitamos, obviamente, alinearnos a esta era digital y participar en la inteligencia artificial. El segundo punto es fortalecimiento del ecosistema que les comentaba. Aquí necesitamos grandes cantidades de inversión, que aquí se trastoca con el punto 3. En el pasado, Guanajuato ha crecido con puro recurso público. ¿Qué quiere decir? Con puro recurso que emanaba del gobierno estatal y federal. Las inversiones que se requieren en el estado de Guanajuato para tener una infraestructura adecuada para la competitividad, como les comentaba, para generar suficiente energía, tener las carreteras que se requieren para conectividad, gestar la movilidad, inclusive también con el tren interurbano, entre otras, gestar la logística con los puertos interiores que se tienen planteados en la parte este del estado, se requieren grandes cantidades de dinero. Si nosotros nos esperamos a que el gobierno federal y estatal tengan los recursos, vamos a volver a perder esta gran oportunidad de la cuarta revolución industrial. Para eso estamos proponiendo tener una participación público-privada, esta coinversión, para nosotros subir realmente y buscar empresas tractoras, ya sea a nivel local, nacional o internacional, donde ellas se queden con un 51% de las acciones para que ellos puedan tomar decisiones con velocidad para poder ser competitivos. Tendríamos que buscar empresas que tengan mucha curva de aprendizaje para minimizar el riesgo de fracaso. Y aquí queremos que el gobierno estatal se suba con un 20% de las acciones, aportando territorio, o sea, terreno, o algo de infraestructura como lo hemos hecho en el pasado. Pero ahora no entregarlo como fondo perdido a las empresas, sino cambiarlo por acciones de la empresa. Y el 29% restante queremos bursatilizarlo a cualquier guanajuatense que tenga la inquietud y tenga el capital y capacidad de ahorro, donde pueda comprar acciones de estas grandes oportunidades que casi siempre generan muy atractivo retorno de inversión. ¿Sí? Por ejemplo, una de ellas es la generación energética, que hoy en día está generando cerca del 15% de retorno de inversión. De esta manera que les explicaba, de esta fórmula entre la compañía tractora, el gobierno y la población, podríamos blindar las empresas para que no tengan problema con el gobierno federal. De esa manera será una garantía a la empresa tractora, porque irían cerca de miles de guanajuatenses con ella de la mano. Y también el gobierno del estado estaría para agilizar los trámites y tener una apertura del negocio lo más rápido posible. Entonces vemos nosotros que si nosotros tenemos mayor inversión local, vamos a poder dejar los recursos de las utilidades de estas empresas de mínimo el 49% en Guanajuato. Y de esta manera el guanajuatense tendría más poder adquisitivo para comprarle los servicios y los productos que manufacturen o produzcan las MIPYMES del estado de Guanajuato. Se generará un ciclo virtuoso económico donde haya más capital de trabajo y mayor capital, obviamente, de compra de nosotros y poder crecer nuestra economía interna. La cuarta es educación pertinente. Hoy en día no basta conseguir el mercado, tenemos que anticiparnos. ¿Y cómo se anticipa? Se anticipa obviamente analizando información. Se analiza información y después se trabaja con herramientas matemáticas
¿Para qué? Para que podamos anticiparnos de lo que va a suceder y poder llegar ahí antes de que suceda y poder ser grandes protagonistas en esas grandes oportunidades que nos trae la nueva economía mundial. Y por último, fortalecer la economía interna. Eso debe ser prioritario. Tenemos que ver como imagen al estado de Guanajuato como un avión con 2 turbinas. Una que se ha implementado muy exitosamente, que es atracción de inversiones. Tenemos que seguir con ella, no podemos parar. Necesitamos gestar la mayor cantidad de empleo para poder absorber ese bono poblacional de jóvenes y también los guanajuatenses que están enviando de regreso de los Estados Unidos. Pero la turbina donde en el pasado no hemos tenido mucho éxito es la interna. Y la interna es promover más el consumo interno del estado de Guanajuato, pero para ello, como explicaba en el punto 3 y 4, primero tenemos que gestar esa estructura financiera para darle cavidad al guanajuatense de que pueda invertir y de esta manera que no solamente dependa de un solo ingreso laboral, sino que tenga 3 tipos de ingreso: el laboral, el accionario y el patrimonial. Me gustaría dejar espacio después de esta presentación para preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Parece que no hay preguntas en el chat que tenemos en nuestra sala plenaria. Sin embargo, quiero agradecerte de tu participación, tus palabras, secretario. Siempre es importante escucharte, conocer tu visión, esos datos duros que nos has presentado, esos proyectos que tiene el gobierno del Estado por desarrollar. Creo que es interesante y es muy importante que la ciudadanía los conozcamos, los empresarios sepamos el rumbo que va a empezar a tomar todas estas acciones con la visión de reactivar la economía, de potencializar todos los negocios en el estado, de convertirnos en un estado, pues como lo veníamos haciendo, muy pujante, creciente, independientemente de las adversidades que tenemos. Muchas gracias por tu participación, secretario. Como siempre, agradecemos de tu apoyo en todos estos eventos. Bien, pues a continuación quiero darles unos números de nuestro evento. Hemos alcanzado alrededor de 2,000 personas con nuestra presentación, nuestra transmisión en Facebook. Tenemos alrededor de 200 personas conectadas en la sala plenaria vía Zoom virtual. Agradecemos a todos su participación y estamos convencidos de que todas estas presentaciones y estas conferencias nos van a ayudar para tener una visión, para poder hacer una estrategia de nuestros negocios. Bien, pues a continuación presento a nuestro próximo conferencista. Él es el maestro